en la asistencia, ¿ok? Perfecto. Entonces, chicos, ¿me dicen por favor si ven lo que estoy presentando en la pantalla? Cuando lo vean, ¿me dicen por favor? Yo, profe, ya lo veo. Listo, Perfecto. profe. Listo, muy bien. Entonces, habíamos quedado en calificación de diseño y de instalación. Habíamos quedado acá, ¿listo? Pues despuesito, dos diapositivas después. Chicos, les pido disculpas y que quede grabado, ¿ok? Quede grabado, que no les mandé ni el... Ahorita les voy a mostrar la rúbrica, ya esa está lista, pero no están totalmente listos los trabajos que cada uno de ustedes van a hacer porque les hice unos cambios. Sin embargo, chicos, no pude adelantar nada porque yo les cuento que yo tengo un sugar baby. Ese sugar baby se me enfermó, entonces tuve que mandarlo a operar y estuve todo el tiempo pendiente de él. Entonces, se los voy a mostrar para que lo vean. Si, bueno, si me permite la cámara, se los voy a mostrar porque hasta ahorita está convaleciente. Me lo entregaron ayer y no he podido hacer nada, pues realmente estuve muy preocupada por él. Ustedes dirán que qué sugar baby será, pero ya los voy a mostrar. Ese sugar baby que van a ver ahí, ese sugar baby fue el que me tuvo ocupada y que no me dejó. No sé si ya están viendo no sé si ya están viendo mi cámara. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Entonces ese sugar baby que ven allá atrás, ese sugar baby fue el que me tuvo ocupada, ¿ok? ¿Sí lo ven? Ay, qué Sí, lindo. profe, totalmente comprensible. Sí, tuvo una parálisis intestinal. Inicialmente comenzó a vomitar. No sabía, pues yo realmente no sabía por qué estaba vomitando. Entonces ya voy a quitar la cámara, chicos. Entonces, eso me pasó la semana pasada, precisamente entre el jueves y el viernes. ¿Y qué? Y entonces me duré todo el fin de semana casi en la clínica con él hasta que se dieron cuenta que era una parálisis intestinal. El sábado por la mañana o el sábado por la tarde fue operado y pues ha estado todo el tiempo convaleciente, entonces me la he pasado con ese sugar baby todo el tiempo, chicos. Entonces me comprenderán que no me he rendido mucho, ¿ok? Entonces les pido disculpas. ¿Listo, chicos? No, profe, tranquilo. Ok, bueno, muy bien, chicos. Entonces espero poderles mandar eso hoy. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar la rúbrica para que me hagan preguntas y para que ustedes sepan cómo van a trabajar. Listo, yo de todas maneras les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que me entregaron ya unos compañeros de ustedes en semestres pasados, los cuales son trabajos espectaculares, ¿cierto? No me puedo quejar, son trabajos impresionantemente buenos. Entonces vamos a iniciar la clase, ¿ok? Entonces por eso fue que no le mandé el trabajo, porque realmente no, y estoy atrasada en muchas otras cosas, créanme que sí. Preferí dejar atrasar otras cosas porque me parece más importante mi gatico. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, habíamos quedado en calificación de diseño, calificación de instalación y calificación de operación y desempeño. Y habíamos dicho que las dos primeras o parte inclusive de la operación es responsabilidad del proveedor o del fabricante o de la persona que me provee el instrumento. Y responsabilidad mía es la operación y el desempeño. Es decir, después de que ya lo tengo operando, yo evalúo cómo se desempeña. Listo. Y voy diciendo si su desempeño cumple con los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad. Hasta aquí vamos bien. Entonces, habíamos visto que cuando nosotros hacemos la calificación del diseño, para volver a recordarles, habíamos visto que nosotros hacemos una fase inicial de calificación en la cual nosotros establecemos las especificaciones, es decir, cómo va a funcionar y cómo va a operar, según los requisitos, es decir, según lo que nosotros necesitemos del instrumento, con el objetivo de garantizar que él funcione correctamente y que lo que yo necesito de él sea aplicado y yo reciba los resultados que se requerían. Entonces, en este caso, solamente calificamos el diseño, es decir, cómo es el equipo, para qué es el equipo y su fabricación. Y eso quiere decir que antes de esto, antes de tener el equipo, teníamos que haber seleccionado al proveedor. Ya les había dicho yo a ustedes eh, cómo uno se vuelve a veces de cansón con los proveedores. Luego, después de que ya tenemos el equipo decidido, es decir, escogido, o más o menos, como se puede decir, previsto,
Entonces calificamos la instalación. En la instalación verificamos la infraestructura, es decir, si nosotros realmente cumplimos con la infraestructura que necesita ese instrumento, es decir, si nosotros podemos poner a operar ese instrumento. Entonces, si contamos con los requerimientos de voltaje, si contamos con los requerimientos de temperatura. Hay equipos, chicos, que cuando a nosotros nos los ofrecen, dice, este equipo debe funcionar bajo una atmósfera modificada, es decir, bajo una temperatura especial, porque hay equipos, por ejemplo, que en su funcionamiento se calientan mucho. Entonces, hay equipos, por ejemplo, como los espectrómetros de masa, o hay otros equipos que se calientan en medio de su funcionamiento. Entonces son equipos en los cuales el proveedor siempre dice que hay que manejarlos bajo atmósferas modificadas, como por ejemplo con aire acondicionado, para mantener unas temperaturas que eviten el sobrecalentamiento de los instrumentos. Entonces yo tengo que mirar que la humedad relativa, que la temperatura, que el viento, que la parte electromagnética, que las corrientes, que el aire, que el mesón, que cómo está, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces eso es lo que nosotros verificamos y calificamos en la instalación. Nosotros verificamos que todo, cuando nos lo entreguen, todos los componentes consumibles y todo lo que nosotros necesitemos esté completo. A ver, chicos, no, el proveedor no nos va a entregar todo lo que necesitamos, pero el proveedor sí nos dice, necesitamos que ustedes tengan todo el sistema de medición completo. Yo le entrego unos componentes, unos consumibles, unos insumos, pero usted debe tener lo demás. Por ejemplo, si a mí me van a vender un espectrofotómetro o un cromatógrafo, a mí no me van a dar una micropipeta, a no ser de que yo sea una muy buena cliente o que ya me conozcan o que realmente quieran venderme un instrumento, entonces me regalan una micropipeta por el costo del equipo tan alto, ¿cierto? Pero eso generalmente no ocurre. Entonces yo soy la que pongo esos otros instrumentos de apoyo auxiliares que se necesitan en el sistema de medición. Entonces yo verifico y califico, chicos, yo verifico y califico que se cumpla. Listo, muy bien. Entonces, luego, en esta etapa, también según los requerimientos del manual o del fabricante, yo establezco, junto con las recomendaciones del fabricante, se establece cada cuánto se calibra, cada cuánto se le hace mantenimiento y cada cuánto, yo, de acuerdo al entrenamiento que tuve, cada cuánto establezco hacerle limpieza a ese instrumento. La limpieza, el mantenimiento y la calibración van a depender de la frecuencia de uso, van a depender de cómo se utilice el instrumento, de la sensibilidad o del detalle con el que se maneja el instrumento, entre otras cosas. Entonces, chicos, eso quiere decir que nosotros establecemos todo eso en la instalación. Y cuando nosotros instalamos, eso incluye una calibración preliminar que me hace el proveedor cuando me deja el equipo funcionando. ¿Es correcto? ¿Es claro, chicos? Muy bien. Esperen un momentito, chicos. Ok. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que ya hablamos de la instalación. Hasta ahí llegamos la clase pasada. ¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver ya la operación. Y habíamos dicho, chicos, que parte de la operación depende, o parte de esta etapa es responsabilidad tanto del fabricante como es mucha responsabilidad de parte mía, que soy el dueño del equipo o la persona que lo compró o la persona a la cual se lo están instalando. ¿Listo? Espérenme un momentico, chicos, es que tengo un estudiante presentándome examen. Muy bien, entonces, chicos, eso quiere decir que entonces cuando nosotros estamos en la operación, parte de esta etapa depende de parte de esa etapa depende del proveedor y parte de esa etapa depende de mí. Entonces vamos a hablar de la operación. Entonces ya
lo decidimos, ya lo compramos, ya escogimos el proveedor, ya calificamos ese proveedor, ahora vamos a ya calificamos la instalación, los requisitos, el mantenimiento que me lo dejó funcionando y todo lo demás, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros estamos en la operación, chicos, nosotros hacemos una verificación, ojo con lo que dice acá, documentada, que determina que el equipo se desempeña como se espera en el intervalo de operación, es decir, en la actitud de uso donde yo necesito que él funcione. Entonces, sin esta verificación documentada, los fabricantes, chicos, son expertos, ellos sí hacen la verificación y ellos así, ojo con lo que les voy a decir, así el equipo no funcione correctamente durante el entrenamiento, ellos le ponen a uno a firmar un documento que dice que uno recibió el equipo y que queda a paz y salvo. Y la gente, ojo, normalmente esto lo hacemos en las universidades, decimos, ay, sí, es que ya nos dio el entrenamiento, firmémosle. Pero nunca nos preocupamos, chicos, por decir, hombre, pero es que el equipo no quedó funcionando, mire que ni siquiera él fue capaz de hacerlo correr o él tuvo errores. Entonces yo, de entrada, chicos, siempre, y esto se hace siempre, si el equipo no queda funcionando a perfección, que no se haya presentado un solo error, que todo el mundo haya quedado bien, yo no firmo o no se firma ese paz y salvo. Ese pase y salvo es una verificación muy similar a la verificación que nosotros tenemos que hacer como dueños o como recibidores, ojo que esa palabra no existe, pero lo estoy diciendo así, del instrumento que se compró o que se adquirió. Entonces es una verificación en la cual yo coloco todos los parámetros y luego, después de todos los parámetros, yo hago o documento que realmente el equipo está operando y que opera satisfactoriamente en el intervalo de operación donde yo lo necesito. ¿Es correcto? ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Esto, Hilary, ya voy a leer tu chat. Espera un momentico porque te tengo acá. Espérame. Ah, no te preocupes. Dale. Dale tranquila, Hilary. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Entonces ya tenemos el equipo funcionando. Dime, Melissa, qué pena. Bueno, profe, no, era para decirle que claro, pero se me olvidó pagar. Ok, tranquila, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que entonces ya lo tenemos operando y ya le firmamos no solamente el pasisalvo al proveedor, sino que ya nosotros también le hicimos firmar. Gracias, Hilary, cuídate mucho, que te va muy bien. Le hicimos firmar al proveedor que él nos dejó funcionando bien y que nos entregó todo correctamente. ¿Para qué? Para nuestra documentación, no para la de él, sino para la de nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos recibido eso, hemos incluido variables críticas en condiciones que abarcan, ojo, los límites de operación. Es decir, yo tengo que ser tan sagaz que cuando él me estaba entrenando, yo le debo colocar parámetros o variables en los límites de funcionamiento del instrumento o en mi funcionamiento de actitud de uso, es decir, donde yo lo necesito para saber que el equipo realmente me va a responder a esas condiciones críticas o en condiciones duras, ¿listo? En condiciones difíciles, en condiciones donde yo sé que el equipo no perfectamente funciona o el método no funciona adecuadamente, porque hay un límite de detección que no necesariamente es el mejor, entre otras cosas. ¿Entendido, chicos? Y viene la pregunta que dice ahí. La pregunta es, chicos, ¿y cuántas corridas creen ustedes que se requieren para yo calificar una operación? Es decir, para yo calificar y que yo sepa que quedó funcionando bien. ¿Cuántas corridas? ¿Qué creen ustedes? Profe, diría yo que una, porque igualmente si el equipo quedó funcionando bien, en una corrida debería funcionar óptimamente. ¿Hay alguien que diga algo diferente? Profe, pues deberían ser como varias para poder tomar parámetros, o sea, que siempre tenga como la misma repetibilidad, porque si en una haciendo lo mismo me da un resultado y haciendo otro me da otro diferente, sabiendo que es la misma operación, pues entonces es que el equipo no está funcionando bien o pues no es preciso.
Claro que sí. Eso quiere decir, con lo que nos decía el compañero, nosotros debemos no solamente hacer una corrida, sino, ojo con lo que le voy a decir. Mínimo tengo que hacer varios valores, es decir, tengo que correr varios valores de esa actitud de uso, donde yo sepa que me va a dar y que tengo un control con el cual yo pueda comparar que el equipo realmente está censando, está garantizándome que lo que yo quiero, el resultado que necesito me lo va a dar. Y mínimo, en cada valor tengo que obtener 3 valores, es decir, un triplicado. ¿Para qué? Para poder tomar la determinación de la precisión, de la veracidad y todo lo que ustedes han aprendido en Metrología 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así es, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que entonces nosotros vamos a hacer varias corridas y cuando, ojo, y eso se hace con él. Entonces, por ejemplo, los proveedores a veces le dicen a uno, lo voy a poner en ejemplos que yo hago, también se los voy a poner en ejemplos de ustedes. Por ejemplo, a mí me han entregado cromatógrafos y me dicen, hombre, para que hagan cafeína, que es lo que tú quieres manejar, entonces tienes que tener un control de cafeína. ¿Quieres que yo como proveedor coloque el control o tú lo debes tener? O a veces ellos dicen, yo no lo puedo llevar, tú debes tener el control de cafeína para que lo podamos cuantificar y podamos ver si el equipo responde. ¿Por qué? Porque para mí el interés es medir la cafeína en bebidas, es medir la cafeína en medicamentos. Ahora, para ustedes, chicos, por ejemplo, si les van a entregar un instrumento, por ejemplo, un coagulómetro, entonces el proveedor les puede decir, ojo, necesito que ese día que yo vaya y que vamos a hacer el entrenamiento, necesito que ese día ustedes tengan muestras de pacientes y tengan un control. Entonces, ese día ustedes tienen el kit, tienen lo que necesitan, si él no es el que les vende el kit, porque muchas veces los mismos proveedores, por ejemplo, MER, vende tanto los equipos como los kits, los insumos, los reactivos. Entonces, eso quiere decir que muchas veces el mismo proveedor puede, ojo, dependiendo también del costo del equipo, poner los controles y puede ofrecérmelos o puede decirme, no, tranquila, yo los llevo porque son los que uso en los entrenamientos de cualquier instrumento. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, entonces que ya sabemos que la operación depende de ambos, es decir, él la lleva a cabo, nosotros nos dejamos entrenar y en ese momento nosotros miramos cómo opera el instrumento y nosotros también calificamos y decidimos. Hombre, ojo con lo que les voy a decir, si nosotros dejamos que el proveedor escoja cómo hacemos la operación o cómo cualificamos la operación, él hace una sola corrida, porque a él entre más barato le salga mejor. Pero si nosotros le decimos, no, qué pena, yo necesito, o no, no tanto, qué pena, oye, no, hagamos otra corrida, ¿qué te parece si pasamos este otro control? ¿Qué te parece si también nos enseñas qué pasa si corremos esta otra sustancia? Y así sucesivamente se va yendo, chicos, se va yendo, él lo va viendo de forma amistosa, de forma amigable, y vamos obteniendo varios datos, que es lo que nos va a dar a nosotros la forma de calificar, documentar esa operación del instrumento. ¿Es claro, chicos? Entonces, en esa operación, nosotros, ojo, calificamos los parámetros de desempeño del instrumento, los parámetros, las características metrológicas y los parámetros de desempeño. Muy bien, pero las que se pueden hacer en la operación, es decir, cuando estoy con el proveedor. Luego, entonces, hacemos lo siguiente, que es como ya está operando, ya lo entregamos, ya firmamos el paz y salvo, ya el proveedor me firmó que me lo dejó instalado y me lo dejó funcionando, entonces vamos a hacer la calificación de desempeño y esto se lleva a cabo durante su uso rutinario, es decir, mientras yo estoy utilizando el instrumento, es algo que se lleva a cabo siempre. Entonces hacemos una verificación, ojo, documentada, no quiere decir que en papel, quiere decir que yo estoy documentando los datos, que los estoy registrando, para determinar el desempeño de ese instrumento durante el uso, es decir, durante su funcionamiento. Entonces, ojo, ustedes tienen la costumbre, ustedes más que nosotros que trabajamos en investigación y en ensayos, ustedes más que nosotros tienen la buena costumbre de pasar controles para verificar que el instrumento esté funcionando bien y se llaman calibradores. Esos calibradores me dicen a mí si el instrumento está funcionando bien. Y cuando van a correr el método, ustedes tienen controles internos, es decir, tienen un control que les garantiza que si el control está dentro de su valor, por comparación, puedo decir que el instrumento
y el método están funcionando perfectamente. Entonces yo, ojo, hago una hoja, ojo con lo que les voy a decir, de Excel o un documento o un programa en el cual yo pueda documentar todos los parámetros, ojo, todas las características metrológicas del instrumento y todos los parámetros de desempeño del método. Entonces, y del instrumento. Entonces, yo documento ese desempeño con esas variables y esas características. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, o sea que tienen clarísimo todos los fundamentos de Metrología 1, porque características metrológicas se vieron en Metrología 1 y parámetros de desempeño es lo que vamos a aprender, o vamos, no a aprender, sino a afianzar ahorita en Metrología con la profesora Adriana Benavides en la validación, pero que ustedes ya deben manejar. Entonces, yo imagino que si no me hacen preguntas es porque lo tienen súper claro. Entonces, hacemos la calificación de desempeño. Cuando nosotros, chicos, hemos hecho la calificación de desempeño y estamos en uso rutinario del instrumento, pues entonces, chicos, ahí venimos e incluimos lo que nosotros llamamos una cadena ininterrumpida de calibraciones, de mantenimiento, de verificaciones, en el cual nosotros le asignemos la trazabilidad a nuestro método de medida y a nuestro instrumento. Entonces vamos a hablar de lo que es la trazabilidad metrológica. Entonces nosotros hacemos control metrológico del instrumento, del método en el instrumento, y a ese método, y no al método, sino al mensurando, le hago trazabilidad metrológica a un patrón de mayor jerarquía. En este caso, si es trazable, lo hago al Sistema Internacional de Unidades, que es el que tiene mayor jerarquía metrológica en todo lo que nosotros vamos a hablar de los mensurandos, es decir, a las unidades del Sistema Internacional de Unidades. ¿Hasta aquí es claro o hay alguna pregunta? Sí, profe, es claro. Perfecto. Entonces, miren, chicos, cómo es. Recuerden ustedes que nosotros tenemos el Sistema Internacional de Unidades en la puntica, es decir, en la cabeza, en la corona. Él es el de mayor jerarquía en el Sistema Internacional, en nuestros mensurandos, las unidades del Sistema Internacional, las magnitudes son las de mayor jerarquía. Y recuerden que este Sistema Internacional, según lo que ustedes aprendieron en Metrología 1, tiene muchos comités consultivos y esos comités se encargan de, ojo, de mantener cada magnitud y sus unidades asociadas. Entonces, tenemos 7 magnitudes con 7 unidades básicas, y esas unidades básicas, como lo recordamos, tienen unidades derivadas que también se pueden llevar hasta el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Porque se hacen en función, o ellas siempre dependen y están en función de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Entonces resulta que nosotros vamos a pararnos aquí en la parte de abajo, en la parte última, porque es lo que nosotros obtenemos, ¿ok? Entonces, nosotros damos un resultado a un cliente. Entonces, ese resultado viene o proviene de un método con un instrumento, un método en un instrumento en el cual yo analicé esta muestra de este cliente, y entonces este resultado se llama para nosotros el mensurando. Entonces, a esa muestra de ese cliente, es decir, al resultado que yo obtengo, nosotros por medio de laboratorios de ensayo le damos un valor asignado, y eso quiere decir que lo estamos comparando con un control o con un material de referencia por medio del cual nosotros podemos decir que este resultado tiene una confiabilidad que puede ser del 67, el 95, el 99, dependiendo de cómo nosotros manejemos la parte estadística de nuestros métodos, ¿ok? Entonces, resulta que estos laboratorios de ensayos han calibrado todos los métodos y todos los instrumentos con un calibrador, es decir, con un control. A este control se le da o se le asigna un valor, ojo, recuerden, por convención o de forma convencional, se le asigna un valor con un procedimiento interno del fabricante del mismo calibrador. Entonces, este procedimiento interno del fabricante no solamente le asigna valor al calibrador que yo voy a utilizar, que muchas veces se llama, ojo, material de referencia de trabajo, o nosotros llamamos patrón de trabajo, que para ustedes en muchas ocasiones se llama control interno, ¿listo? Sino que él también tiene un producto calibrador del fabricante que le da valor asignado a este y a este. Pero resulta que este procedimiento interno del fabricante
debe estar, ojo, debe ser trazable, debe estar comparado con una sustancia que tenga mayor jerarquía. Entonces aquí decimos que tenemos una sustancia que tiene un material de referencia que generalmente es secundario, y a esta sustancia que se le ha asignado un valor por medio de un material de referencia secundario, se le asigna un valor por medio de un procedimiento de medición de referencia. A este procedimiento de medición de referencia, para poderlo validar, nosotros lo normalizamos con un material de referencia primario. Y ese material de referencia primario se le asigna un valor por medio de un método, ojo, un método normalizado que esté de acuerdo con las normas y con la jerarquía del Sistema Internacional de Unidades. Entonces hay métodos que van a ser de mayor jerarquía que otros. Entonces esos métodos son los que se utilizan para desarrollar o asignar valores a los materiales de referencia primario y secundario, y con esos materiales de referencia secundario y primario validamos los procedimientos internos y le damos valor asignado a los calibradores y a los materiales de referencia que nosotros utilizamos en nuestro trabajo. Entonces, ese método de medición con el cual se le asigna un valor a un material de referencia primario debe estar de acorde o debe ser trazable o debe estar en el Sistema Internacional de Unidades. Y a eso es lo que nosotros le llamamos trazabilidad. Una cadena ininterrumpida de calibraciones, de verificaciones y de comparaciones. ¿Entendido, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Muy bien, pues entonces yo me imagino que ustedes vieron, chicos, la trazabilidad en Metrología 1, ¿cierto que sí? No solamente debieron haber visto la definición, que es lo que ya se ve, sino debieron haber visto más o menos cómo era la jerarquía. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, Sí. muy bien. Entonces, esto conclusión, chicos, ustedes van a hacer el control metrológico del instrumento que yo les voy a dar con el método que les voy a asignar, e inclusive al método, es decir, al mensurando, le van a hacer trazabilidad según, ojo, el fabricante o el proveedor al Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Entonces, chicos, pero para poder terminar de hacer el control metrológico del instrumento, nosotros tenemos que hacer, ojo, un análisis del ciclo de vida del sistema de medición o del instrumento. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues entonces yo hago un análisis de riesgos, ojo, identifico riesgos en la etapa de premercado. Entonces, identifico riesgos en la etapa de premercado. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si yo compro el instrumento y el proveedor no me da buen servicio postventa? Entonces, antes de hacer o de gestionar la etapa de premercado, he gestionado, o lo que dice aquí, identificado los riesgos en cada etapa de cada ciclo del ciclo de vida de establecimiento del sistema de medición. Entonces, ¿cómo se hace una identificación de riesgos? Chicos, ojo con lo que les voy a decir. ¿Cómo se hace una identificación de riesgos? Porque ustedes lo van a hacer para el control metrológico que van a entregar. Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, una identificación de riesgos? Primero, lo hacemos por medio de una metodología muy conocida que se llama la lluvia de ideas. Entonces decimos, ¿qué puede pasar en la etapa de premercado que no sea deseable? Entonces, a mí, ¿qué me podría pasar con un proveedor que yo no esté esperando que me pase? Entonces, por ejemplo, que el proveedor, yo le pague y se desaparezca. Eso y no va a ocurrir, chicos, no debe ocurrir, pero puede pasar. Es un riesgo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo la identificación de riesgos? Primero hago una lluvia de ideas, todo lo que puede pasar. Y luego cuando hago esa lluvia de ideas, chicos, entonces empiezo a hacer la identificación de los riesgos. Entonces es así. Por ejemplo, les voy a dar un riesgo en la etapa de escogencia e idoneidad, que es lo que nosotros vemos en aseguramiento de la calidad, que ustedes van a aprender a hacer, y creo que inclusive lo aprenden conmigo. Entonces, por ejemplo, chicos, si yo fuera a decirle, Juan José, tú te estás presentando a trabajar conmigo, entonces yo voy a ser la que voy a evaluar tu competencia e idoneidad. Entonces, Juan José, yo llego y digo, como evaluadora de Juan José o como la persona que lo estoy escogiendo, como la de recursos humanos o la persona que me encargo de hacer la evaluación, entonces yo digo, bueno, voy a identificar los riesgos de Juan José. Juan José, ¿tú cómo eres para Excel? ¿Qué tanta capacidad tienes al manejar Excel? ¿Buena?
¿Mediana o mala? ¿O estás en un bajo nivel? Mediano. Listo, muy bien, chicos. Entonces yo comienzo a decir, cuando Juan José me dice, yo tengo un nivel medio de Excel, entonces yo, cuando yo voy a identificar los riesgos, antes de llegar y preguntarle eso a Juan José, yo digo, ¿qué pasa? Ojo, siempre le coloco no. ¿Qué pasa si Juan José no tiene un nivel medio de Excel? ¿Qué riesgos corro yo si al contratar a Juan José no tiene un nivel medio de Excel? O si yo necesito que Juan José tenga un nivel alto de Excel, ¿qué pasa si Juan José, que para mí resulta ser el más competente, no tiene, ojo con el no tiene un alto nivel de Excel? ¿O qué pasa si cuando yo contraté a Juan José, porque me pareció que fue el que mejor tuvo actitud en la entrevista, fue el que mejor se defendió y para mí es la mejor hoja de vida? ¿Qué pasa si al evaluar a Juan José no tiene, ojo, miren la palabra no tiene una buena capacidad o una buena habilidad con las micropipetas? Entonces, yo siempre que voy a identificar un riesgo, hago una lluvia de ideas de todo lo que puede pasar y luego le planteo el no. Ah, entonces ese no es, por ejemplo, ¿qué pasa si el proveedor no me responde en un servicio postventa? ¿Qué pasa si el equipo no me funciona adecuadamente? ¿Qué pasa? Entonces empiezo a identificar todos los riesgos que pueden pasar en todas las etapas, en la etapa de premercado, en la etapa de postmercado, es decir, en la etapa de uso y en la etapa de desecho. Es decir, el uso significa instalación, operación y desempeño. Y en etapa de desechos, cuando yo ya he visto que el equipo no me está funcionando, entonces estoy decidiendo si él tiene que arreglarse o no tiene que arreglarse, si él puede mantenerse, puede corregirse o no, si se puede llevar a mantenimiento, si el mantenimiento es preventivo, si es esto realmente en etapa de desecho ya no sería preventivo, sería correctivo, y si en ese mantenimiento ya el equipo realmente no funciona y simplemente lo tengo que etiquetar como fuera de uso. ¿Entendido, chicos? Entonces planteo riesgos en las tres etapas. En la etapa de premercado, en la etapa de postmercado, en la etapa de postmercado tiene etapa de uso y etapa de desecho. ¿Entendido, chicos? ¿Me entendieron? Es claro, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué puede fallar? ¿Qué puede fallar cuando nosotros hacemos un control metrológico? Chicos, pueden fallar muchas cosas. Que el diseño del instrumento no sea el que yo necesitaba. Puede fallar que el sistema no sea seguro o que yo no haya asegurado todo el sistema y que no haya una falta de seguridad en ese sistema y no me funcione. Que hayan estos resultados de mala calidad, que no se tenga un buen programa de mantenimiento y lo más tenaz, que no haya documentación, es decir, registros o, ojo, no cuadernos de trabajo, sino sistemas en los cuales yo haya registrado todo lo que pasó y toda la documentación para yo poderlo, ojo, mostrar en el determinado momento en que tenga una calificación, una evaluación o una acreditación o una habilitación. Entre esos, muchas otras cosas pueden pasar. Chicos, ¿entendieron lo que es el control metrológico? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ojo, muchachos, ojo, por favor. El objetivo es que yo les voy a dar un instrumento, un método analítico en el cual ustedes van a llevar a cabo en ese instrumento. Yo les voy a dar ciertos datos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes lo que tienen que hacer, chicos, es lo siguiente. Entonces, ustedes van primero y en internet buscan, chicos, si es posible conseguir el manual del instrumento. Ya muchos manuales de instrumentos se consiguen y yo voy a verificar. Es por eso es que me demoro un poquito. Verifico que los instrumentos que yo les he asignado realmente tengan manual. Es decir, para que ustedes puedan trabajar y hacer el control metrológico desde cuando ustedes deciden comprarlo hasta que deciden operarlo. ¿Entendido, chicos? Entonces, el manual va a ser el insumo, uno de los insumos que ustedes van a utilizar para poder decidir si ese equipo si queda bien calificado o no queda bien calificado para hacer el control metrológico de ese instrumento. Entonces, ustedes tienen que ir al manual del instrumento, buscarlo, y ustedes podrán encontrar diferentes situaciones. Profe, que el manual no es completo, o profe, que ese manual es muy enredado, o profe,
tiene demasiada información. Entonces uno puede encontrar demasiadas situaciones. Entonces, con el manual, ustedes hacen todo el control metrológico del instrumento y no les puede faltar nada de lo que yo les dije acá. ¿Entendido? Nada de lo que les dije para tener un control metrológico del instrumento que ustedes van a recibir. En ese instrumento ustedes van a tener un método asignado y a ese método asignado le van a hacer control al método. Entonces, a ese método asignado, ustedes van a tener datos de ese método para mirar cómo es el desempeño del instrumento, es decir, del método en ese instrumento, y poder evaluar el desempeño de ese instrumento. Y luego, entonces, después cuando ya tienen el método, van a tener un mensurando y a ese mensurando le van a hacer la trazabilidad. ¿Entendido? Entonces, en este momento, chicos, lo primero que voy a hacer es que les voy a socializar la rúbrica por medio de la cual yo califico ese trabajo. Entonces, ojo, no se vayan a asustar, ¿ok? Entonces, miren, chicos, esto es lo que ustedes van a recibir. Y esto se lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean, ¿listo? Para que por lo menos lo puedan leer. Se llama Rúbrica para Taller de Control Metrológico con Instrumentos, Calificación y Conformación Metrológica. Entonces, esto es con la NDC 10012. Voy a ponerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean. ¿Listo? Entonces, acá tenemos etapa de premercado, calificación de diseño, descripción de uso previsto del instrumento, tipo del instrumento. Entonces, acá les dice absolutamente todo lo que yo voy a calificar. Etapa de posmercado, etapa de instalación, etapa de uso. Entonces, tiene todas las etapas y todo lo que ustedes tienen que mirar. Calificación de desempeño, calificación de mantenimiento, etapa de desecho, sustitución, renovación o actualización del instrumento, cumplimiento, rotulado, sellado, información del método analítico, trazabilidad interna, trazabilidad externa, sistema internacional, formatos, bibliografía, y acá les voy a poner la nota. ¿Hay alguna pregunta con esta rúbrica? Ustedes de todas maneras la van a recibir, ¿cierto? Yo espero que la puedan recibir esta noche, si no vamos a estar mañana, ¿ok? Pero ¿por qué no se las he mandado? Porque se las mando con todo y todo el trabajo de una vez, ¿ok? Entonces, esta va a ser la rúbrica que ustedes van a recibir, ¿ok, chicos? Pero para que ustedes puedan completar eso que yo les acabo de mostrar, primero vamos a terminar el tema con trazabilidad. Y vamos a ver lo que es trazabilidad metrológica. ¿Ok? Es decir, vamos ahora sí, no a ver la definición como la vieron en Metrología 1, sino que vamos a ver cómo se implementa la trazabilidad metrológica. ¿Entendido, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Entonces, chicos, ustedes aprendieron en Metrología 1 que la trazabilidad metrológica era la propiedad, ojo, no de un instrumento, sino de un resultado, ojo, un resultado. Entonces, en la trazabilidad yo no me preocupo por absolutamente nada más, sino del resultado que recibo. Entonces, en el control metrológico me preocupo por el instrumento y en la trazabilidad me preocupo por el mensurando, por el resultado. ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, miren lo que dice acá. Es la propiedad de un resultado de medición o mensurando que puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de esa definición? Esa fue la que debieron haber aprendido en Metrología 1. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Miren la notica que yo les coloco de abajo. Ojo, no es el instrumento el que tiene trazabilidad. Es el resultado de la medición, el que yo obtengo, el que yo realizo con el instrumento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, ojo que nosotros vamos a estar aquí abajo. Y nuestra incertidumbre, cuando lo aprendamos a evaluar, va a ser así de grande. Pero ojo, es pequeñita, numéricamente es pequeñita, pero con respecto al sistema internacional es mucho más grande. ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a parar en el resultado de medición porque es lo que nosotros obtenemos. Entonces este resultado de medición se obtiene de un instrumento de medición que es el que yo, analista, opero, o el que ustedes operan, el que ustedes funcionan. Entonces este resultado viene de un instrumento cuya calibración me da una incertidumbre y esa incertidumbre está integrada o está incluida en la incertidumbre del mensurando. Lo vamos a aprender,
pero por ahora yo quiero que ustedes sepan que nosotros vamos a tener incertidumbres que van a estar incluidas. De todas estas incertidumbres van a estar incluidas en la incertidumbre de mi medición. Y ustedes dirán, profe, pero entonces esa incertidumbre va a ser inmensamente grande. Es grande con respecto al Sistema Internacional de Unidades, pero es pequeña numéricamente. ¿Listo, chicos? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Entonces, yo tengo un resultado de la medición y ese resultado tiene una incertidumbre siempre amplia. Entonces, amplia versus los otros. No es que sea amplia numéricamente, sino que es más grande que los otros. Entonces, esta incertidumbre incluye o contiene a la incertidumbre de la calibración de mi instrumento, porque mi instrumento, como es el de medición, tiene que estar calibrado. Entonces, este es el instrumento bajo calibración, entonces IBC, así se llama, IBC en metrología, instrumento bajo calibración. Entonces, él debe tener un certificado de calibración que me da la incertidumbre de la calibración del instrumento. Entonces, yo con este instrumento ya tengo una incertidumbre que me complementa la incertidumbre de mi resultado. Pero resulta que este instrumento de medición se comparó o se calibró con un patrón de trabajo. Y ese patrón de trabajo debió haber sido calibrado con otro patrón secundario, es decir, de mayor jerarquía de él. Y cuando se calibró, ese patrón de trabajo tiene un inserto o una hoja de seguridad o una hoja de garantía de calidad que me dice que ese patrón de trabajo tiene una incertidumbre y que esa incertidumbre es más pequeñita que la incertidumbre de mi instrumento. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de mi instrumento contiene la incertidumbre del patrón de trabajo con el que se calibró. ¿Hasta aquí es claro? Muy bien. Entonces, ese patrón de trabajo se comparó o se calibró por comparación con otro patrón de mayor jerarquía que es el secundario. Pero entonces este patrón secundario también tiene un método por medio del cual se calibró y con ese método se obtiene una incertidumbre que es más pequeña que la incertidumbre del patrón de trabajo, porque la incertidumbre de mi patrón de trabajo debe contener la incertidumbre del patrón secundario que es de mayor jerarquía. ¿Entendieron, chicos? ¿Claro? Sí, profe. Y lo mismo le pasa al patrón secundario. Él es calibrado por medio de un patrón primario. Generalmente estos patrones primarios son nacionales o internacionales. Y entonces son los patrones que vienen del Sistema Internacional de Unidades. Ustedes recuerdan el video que yo les mostré, chicos, donde el chico decía que, por ejemplo, en gravimetría es París. París es el país que tiene la magnitud de gravimetría. Entonces, ustedes se dieron cuenta que él decía que los patrones internacionales que se manejan para la masa o el país consultivo que maneja el parámetro de la masa es el que contiene los patrones internacionales y él es el que tiene esos patrones y se encargan de verificarlos, de mantenerlos y de que esos patrones no pierdan la estabilidad ni las características. Entonces, ese patrón primario tiene unas características metrológicas y con esas características meteorológicas, dentro de esas características va a tener una incertidumbre, y esa incertidumbre es mucho más pequeñita, es la más pequeñita de todas. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de mi patrón primario está incluida en el patrón secundario, y la incertidumbre de mi patrón secundario está incluida dentro del patrón de trabajo, y mi patrón de trabajo está incluido en la incertidumbre de mi instrumento, en la calibración de la incertidumbre de mi instrumento, y esta incertidumbre me va a alimentar la incertidumbre de mi resultado de medición. Y entonces cuando yo soy capaz de hacer este parámetro de comparaciones, puedo decir que mi método, mi resultado es trazable, discúlpenme, al Sistema Internacional de Unidades y por lo tanto así establezco la trazabilidad. ¿Quedó claro? Si no quedó claro, no se preocupen que lo vamos a entender ahorita por medio de un ejemplo. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces, vamos a mirar cuáles son los elementos de la trazabilidad en las mediciones, que es lo que ustedes y yo hacemos. Lo primero que necesitamos, el primer elemento es un mensurando cuyo valor sea trazable. Ojo, hacia el sistema internacional
mediante valores de materiales de referencia con sus incertidumbres asociadas. Ah, patrones o materiales de referencia con incertidumbres asociadas. ¿Entendido, chicos? El primero, un mensurando que sea trazable al Sistema Internacional de Unidades por comparaciones por medio de materiales de referencia o patrones. ¿Entendido, chicos? Y si este mensurando es trazable, pues los patrones de trabajo deben ser trazables a materiales de referencia nacionales e internacionales, es decir, secundarios o primarios, que sean trazables al Sistema Internacional de Unidades. Cuando tenemos los patrones, entonces hacemos, ojo, una carta de trazabilidad metrológica y el esquema, ojo, una carta y su respectivo esquema, porque no es lo mismo tener la carta que tener el esquema. Entonces, hacemos la carta de trazabilidad metrológica y le planteamos el esquema. Ya les voy a mostrar qué es el esquema, chicos, para que lo vean más fácil. Entonces, planteamos el esquema, que el esquema sale, es un resumen, un corto resumen de la trazabilidad metrológica. Es como cuando yo tengo un manual de un instrumento y es una cosa así regordísima y yo coloco una guía rápida de manejo para que cualquier persona que no sepa manejar el instrumento lo pueda manejar. Entonces, el esquema es lo que me resume la trazabilidad, y la carta de trazabilidad es lo que me da toda la información metrológica de esa comparación, de esa cadena ininterrumpida de comparaciones de mi mensurando. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Entonces, en esa carta de trazabilidad debe contener los valores del mensurando y sus incertidumbres estimadas en cada comparación. Debo referenciar el procedimiento de calibración y método de medición química en cada eslabón. Debe referenciar el organismo, ojo con lo que les estoy diciendo, el organismo responsable de la calibración, de la certificación del material de referencia, del sistema de medición de referencia en cada eslabón. ¿Entendido, chicos? Entonces, no se preocupen si no lo han entendido. Vamos a mirar un ejemplo. Les muestro, chicos, en este momento un esquema. Esto es un esquema, esto no es una carta, un esquema de trazabilidad un esquema de trazabilidad de cualquier unidad del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, se los voy a explicar. Nosotros estamos parados aquí. Esta es la trazabilidad interna, o lo que nosotros llamamos el laboratorio. Dime. ¿Puedo volver a la diapositiva pasada un momentico? Claro, con mucho gusto. Ya, gracias. Tranquila. ¿Alguna pregunta, Melissa? No. Muy bien. Entonces, listo, chicos. Nos vamos a parar en el último cuadrito de abajo, es decir, el de salida, el mensurando. Entonces, después de la línea azul, esto es responsabilidad de nosotros, ¿ok? Es decir, después de la línea azul, esto depende de nosotros, ¿ok? ¿Entendido? Entonces, cuando yo obtengo este mensurando de medición, lo obtengo de un método que he implementado. Entonces, aquí coloco toda la información de mi mensurando, el valor, la incertidumbre, sus unidades asociadas, su intervalo biológico, y coloco todo lo que es para mí conveniente entregar de ese resultado. ¿Entendido? Ahora, ese resultado viene de un método, de un procedimiento de medida. Este procedimiento de medida tengo que referenciarlo y comunicarlo en este circulito que está acá. ¿Entendido? Uy, me pasé. Listo. Entonces, después de la línea azul, ya todo es información que me da el proveedor, la empresa de calibración del instrumento o el calibrador. Eso se llama proveedor de laboratorios de calibración, ¿cierto? Laboratorios de calibración, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que está después de la línea azul depende de nosotros. Lo que está por encima de la línea azul lo traigo de documentos que yo debo exigir tener. Es decir, no es que yo no los pueda tener, sino que yo debo, ojo, como buen analista, debo tener. Entonces, este procedimiento que yo lo llevé a cabo en un instrumento y que está referenciado aquí, debe tener un material de referencia certificado que yo compré, pero que yo no elaboré, no desarrollé. ¿Entendido? Entonces, y aquí identifico muy bien el material de referencia certificado.
se me estoy enredando la lengua, se me traba la lengua. Entonces, ¿aquí qué coloco? Coloco el nombre, el código, el valor del material de referencia, las unidades asociadas y su incertidumbre asociada. Entonces, aquí asocio toda la información del material de referencia con el cual se calibra el instrumento y el método. ¿Entendido, chicos? Luego, este material de referencia, según el certificado de calibración o el certificado de fabricación, debe tener un método de referencia con el cual se desarrolló. Entonces, referencio toda la información del método de referencia con el cual se desarrolló este método de referencia. Este material de referencia, disculpen. ¿Entendido, chicos? Pero resulta que este método de referencia tiene que haber sido calibrado o validado con un material de referencia primario. Entonces, este material de referencia primario es un material que tiene que identificarse, tiene que tener un código, un nombre, un valor convencional y unas unidades asociadas y su incertidumbre asociada. Entonces, aquí coloco toda la información del material de referencia. Y resulta que el material de referencia me lo da el CENAN de México. Entonces, el CENAN u otras instituciones o laboratorios nacionales me venden o me proporcionan esos materiales de referencia y, por lo tanto, aquí doy toda la información, no solamente el material de referencia, la magnitud del valor mensurando las unidades y la incertidumbre, sino que también identifico el método primario por medio del cual desarrollaron este método, este material de referencia. ¿Entendido? Es decir, identifico el nombre del método, el modelo matemático, y ojo, si este método primario con el medio del cual yo validé, comparé este material de referencia o desarrollé este material de referencia, es asociado al Sistema Internacional de Unidades, esto se dice que mi resultado es trazable al Sistema Internacional de Unidades. ¿Entendieron, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces la trazabilidad se hace con el que está inmediatamente anterior al nuestro, con el material. Exactamente, pero ojo, Melissa, yo cuando puedo tener trazabilidad, cuando me he preocupado porque mis proveedores me den la información y sean trazables ellos también. Si yo le compro a cualquier proveedor, cualquier insumo, y ese proveedor no es trazable, pues yo no tengo un mensurante trazable al Sistema Internacional de Unidades. Y eso es un pecado, no hay métodos que son así. Ya vamos a hablar más adelante de ellos, pero por ahora estamos hablando de la trazabilidad, ¿entendido? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces voy a hacerles un ejemplo. Un ejemplo, ojo chicos, y este ejemplo es aplicado en ustedes, porque los míos no son aplicados en lo que ustedes hacen, ¿ok? Los míos son de investigación. Entonces, esta es la carta, ojo, la carta, este es el esquema de trazabilidad. Discúlpenme, qué pena. Esta es la carta de trazabilidad en la medición analítica de glucosa en suero humano por espectroscopía. ¿Entendido, chicos? Este es el esquema de trazabilidad que tenemos en una medición analítica de glucosa en suero humano. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Entonces vamos a empezar por este lado. Vamos a empezar por lo que nosotros manejamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les traigo el inserto para la carta de trazabilidad por medio del cual nosotros alimentamos la información al esquema y a la carta de trazabilidad en la medición analítica de glucosa, que ahí no dice glucosa, dice glucosa, pero bueno, es glucosa en suero humano por espectroscopía. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? ¿Ustedes conocen ese inserto? Profe, en química clínica estábamos viendo como ese tema de los insertos de los kits comerciales y eso. Muy bien, entonces sí lo conocen, ¿cierto que sí? Y así está el de creatinina, el de urea, el de GOTPAD, el de proteínas, el de todos los que ustedes necesiten. ¿Sí o no? Todos tienen un inserto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a empezar por lo que corresponde a nosotros. Chicos, ¿cuál es el mensurando? Entonces recuerden que debe ser completo. Entonces, lo que yo voy a determinar en la matriz en unos valores, ¿cierto? Con unos valores. Entonces, mi mensurando es glucosa en suero. Los valores son de 25 a 105 miligramos sobre decilitro. Y ojo, estas son unidades convencionales y las unidades asociadas al Sistema Internacional de Unidades son milimol por litro. Y
incertidumbre relativa 2.5. Usted me dirá, profe, ¿y usted dónde sacó toda esa información? Pues vamos a ir al inserto. Entonces, chicos, yo creo que acá no se ve bien el inserto. Espérenme a ver si yo lo tengo. Discúlpenme a ver si yo lo tengo por aparte para mostrarles. Espérenme un momentico. Yo creo que yo siempre lo tengo, pero déjenme buscarlo, por favor. Yo creo que va a ser más claro así. Un momentico. Trazabilidad. Inserto de glucosa. A ver, ¿dónde está el inserto de glucosa? Tengo todos los de creatinina. ¿Por qué será que tengo los de creatinina? No, mentiras. Entonces, espera. Pues muy fácil. Si uno sí es tonto. Pues uno llega a internet y le dice inserto de glucosa en suero de Biosystem. ¿Este es Biosystem? Sí, creo que sí, ¿cierto? Sí. Biosystems. Listo, muy bien. Entonces, ahí le sale a uno el inserto. Ya lo voy a mostrar. Muy bien, entonces les voy a mostrar lo que nos da. Chicos, me avisan si ven lo que yo estoy, pues. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces voy a agrandarlo un poquito más. Yo creo que así lo ven mejor, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, se puede ampliar un poquito más. ¡Wow! Bueno, voy a tratar. María, qué exigente, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Así estará bien o no? Chicos. Profe, fue demasiado, profe. yo creería. ¿Cierto Sí, que sí? profe, eso ya es mucho. Bueno, pero, bueno, así entonces. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué significa, chicos? Toda la información la vamos a sacar de este inserto que está acá. Es exactamente el mismo inserto que les estoy mostrando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, chicos, mensurando glucosa en suero, valor 25.105, las unidades y la unidad y la incertidumbre relativa. Pues, ¿dónde la sacamos? Vamos a mirar. Entonces, me voy para el inserto, ¿cierto? El inserto me dice acá glucosa, ¿cierto? Y me dice la matriz, me dice, entonces la matriz de la cual, entonces, él normalmente me dice, a ver, ¿dónde es que está? Espérenme un momentico, en suero. Entonces, las muestras son suero o plasma recogidos mediante el procedimiento estándar. Entonces, glucosa en suero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me dice que si me voy al esquema de trazabilidad, chicos, voy a estar cambiándolo. Me dicen ustedes si están siguiéndome. Valor 25 a 105. Entonces me voy al inserto y entonces me dice que los valores de la glucosa son, ojo, de 25 a 105 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué? Profe, es que mi laboratorio, ojo con lo que le voy a decir, el laboratorio, mire, suero y plasma, el laboratorio maneja desde neonatos hasta adultos. Profe, pero es que en mi laboratorio no manejamos desde neonatos, solamente neonatos, entonces el valor va a ser de 25-80. Profe, pero es que en mi laboratorio no manejamos sino niños y adultos, entonces va a ser de 70 a 105. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿eso de qué depende? De lo que ustedes establezcan. ¿Cuál es el servicio que ustedes van a prestar? ¿Cuál es el laboratorio que presta? Recuerden que no todos los laboratorios prestan servicio a todos, ¿ok? Igual, chicos, tienen las unidades internacionales. Entonces, tienen las unidades convencionales, que son las unidades que utiliza la medicina o las ciencias de la salud, y las unidades que son las correctas, que son las del Sistema Internacional de Unidades. ¿Entendido? ¿Se dieron cuenta de dónde lo saqué? ¿O es muy complicado? No, profe. Muy bien. Y miren la incertidumbre relativa. Ojo, chicos, algunos insertos me manejan la incertidumbre relativa, algunos insertos nos dan la incertidumbre, nos dan la incertidumbre, ¿cómo les digo? La incertidumbre absoluta, es decir, ellos no me dan incertidumbre relativa. Entonces, ojo, la incertidumbre es en unidades del mensurando, pero cuando me la dan relativa es porque me dan un porcentaje. Entonces, miren, me voy a devolver otra vez y me dice que la incertidumbre relativa de este es 2.5%. Entonces, me voy a ir otra vez a la página, espérenme un momentico, al inserto, y entonces en el inserto voy a buscar dónde es que me da ese 2.5. Entonces, características diagnósticas, no, esto no, acá no es por acá. Entonces, a ver, ¿dónde es que está la incertidumbre? Acá estos valores, título orientado, acá no está.
Entonces dice límite de tensión, límite de linealidad, entonces acá tengo 2.5. Bueno, puede ser que entonces el inserto, no sé si el inserto que yo tenga ya tenga 2.5, pero acá tiene 2.7. Es decir, acá, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Recuerden ustedes que no todos los fabricantes y que no todas las personas dan la incertidumbre. Entonces, generalmente, y lo van a aprender ustedes cuando vean esto conmigo, incertidumbre, generalmente lo que nos reportan es la variabilidad, es decir, la desviación estándar o, en su efecto, el coeficiente de variación. Entonces, cuando no me dice la incertidumbre, pues yo me acojo al coeficiente de variación, que también es, ojo, un parámetro de dispersión de los datos, donde los datos es posible encontrarlos ahí correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que acá me dice 2.7. No sé yo por qué coloqué allá 2.5, pero vamos a mirar. ¿Listo? Entonces acá debe ser 2.7. Vamos a mirar si acá me dice, no, acá también es 2.7, es exactamente el mismo. ¿Quién sabe entonces a mí qué locura me dio ahí? ¿Listo? Entonces acá es 2.7%. Chicos, pero entonces ustedes me dirán, profe, pero esa es la incertidumbre. Ustedes se van a dar cuenta, chicos, que no es la incertidumbre, que ese se llama coeficiente de variación. Pero, ojo, el único dato que me está dando el fabricante de la variación o de la variabilidad del resultado, y por lo tanto, yo no digo incertidumbre, sino incertidumbre relativa. ¿Es correcto? ¿Lo entendieron? Profe, sí, entonces, no sé si entendí bien. Cuando no nos dan la incertidumbre, nos podemos entonces acoger a ese coeficiente de variación, ¿cierto? O a la desviación estándar. Recuerden que todos los tres son parámetros de dispersión. Listo, profe, gracias. ¿Entendido? Claro que eso lo vas a entender más adelante, mucho más claro, pero por ahora no solamente lo vas a entender en validación, sino lo vas a entender cuando realmente conmigo aprendas a estimar la incertidumbre. ¿Listo? Listo, profe, muchas Pero por gracias. ahora va a ser lo mismo, tanto el de desviación estándar como el coeficiente de variación, y en su mayor jerarquía la incertidumbre son parámetros de dispersión del mensurando, donde puedes encontrar, es un rango donde puedes encontrar todos los valores, todos los posibles valores verdaderos del mensurando. ¿Entendido? Muy bien. Compañeritos, ¿entendieron de dónde sacamos este primer cuadrito? Sí, profe. Sí, Me voy a profe. poner a ayudar profe. si me responden. Muy bien, entonces muy bien, entendido. Entonces, vamos a complementar Entonces ya sabemos que es por espectrofotometría, entonces vamos a mirar dónde nos da estos datos. Entonces me dice, equipo adicional, espectrofotómetro, fotómetro o analizador. ¿Entendido? Entonces yo, ojo, como eso no depende del inserto, sino de lo que yo haga, estamos diciendo que lo que nosotros tenemos es un espectrofotómetro, entonces nosotros decimos, el método, disculpen, el método tiene el código tal, es por espectrofotometría, y tiene un modelo de medición, chicos, porque ustedes lo conocen, Y igual a BX más A, que es la curva de calibración, con una longitud de onda de 500 más o menos 20 nanómetros. ¿De dónde sacaste esa información, profe? Pues muy fácil, chicos, del inserto. Acá está. ¿Listo? ¿Quedó claro? Vamos otra vez a Ahora me dice, a 37 grados Celsius por un tiempo de 300 segundos. ¿De dónde sacaste esa información? ¿De dónde, chicos? Del inserto, como dicen por ahí, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar de dónde sacamos esa información. Entonces me dice que es a 37 grados por 5 minutos. Entonces quiere decir que 5 por 60, ¿cuánto nos da en unidades internacionales? Ay, ¿qué pasó con la presentación? Se fue. Chicos, ¿cuánto da? Así de sencillo. ¿Por qué, profe, en minutos? Chicos, porque los segundos son las unidades del Sistema Internacional de Unidades de Tiempo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, esto depende de nosotros y esto se llama la trazabilidad interna. ¿Entendieron cómo lo definimos? ¿Muy complicado o muy fácil? No, profe. Fácil, ¿sí o no? Yo tengo una Dime. duda que no me quedó algo claro. Claro, dime. El código que se le asigna al método es asignado por el laboratorio, pues porque entendí que no se Sí, encuentra en el inserto. no, mire, es interno, es trazabilidad interna. Este código es asignado por mi laboratorio. ¿Listo? Listo. O sea, esto lo asignan ustedes. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces ya salimos, ya establecimos la trazabilidad interna. Entonces vamos
ojo, a establecer la trazabilidad. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Mar Francis, dime. En la trazabilidad interna podemos dejar un ejemplo como ahí está la temperatura en Celsius y pues el sistema internacional de unidades es Kelvin. ¿Podemos dejarla como es la interna así o tenemos que hacer lo mismo con lo del tiempo? Bueno, recuerda que en el Sistema Internacional de Unidades, la temperatura, y empezaron a martillar, qué cosas estas clases de virtualidad. La temperatura, la unidad de grados Celsius es una unidad accesoria permitida en el Sistema Internacional de Unidades, es decir, es una unidad que es permitida a nivel mundial. Entonces tú puedes establecerla en unidades, en grados Celsius o puedes establecerlas en Kelvin. ¿Listo? Cualquiera de las dos es correcta porque los grados Celsius es una unidad accesoria permitida a nivel mundial para el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Pero sin embargo, ahí así sea la trazabilidad interna, tenemos que pasarlas de una vez a las unidades del sistema internacional, independientemente pues Sí. de lo que nos diga el inserto. Ok, profe, gracias. Sí, la única que vas a dejar siempre es la convencional, es decir, las que manejamos de manera convencional. ¿Por qué? Porque la carta de trazabilidad va a ser para tu laboratorio. Entonces, en tu laboratorio, la gente no maneja las unidades internacionales, las unidades del sistema internacional, sino las unidades convencionales. Por ejemplo, le dicen creatinina, entonces, proteínas, dice gramos sobre decilitro. Si dice creatinina, miligramos sobre decilitro. Azúcar, miligramos sobre decilitro, y así sucesivamente. Pero la gente nunca las va a manejar a nivel clínico como en unidades del sistema internacional. ¿Listo? Listo, profe, que solo se hace cuando se hace la trazabilidad. Exacto, listo, muy bien. Entonces, compañeros, ¿comprendido cómo establezco la trazabilidad interna? Es muy fácil, es muy, muy fácil. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos, miren que aquí simplemente ya pasé. Esto que está aquí, está acá. ¿Listo? Simplemente que no me cabían los dos. Y a esta parte alta del esquema, esta no es la carta, este es el esquema de trazabilidad, le vamos a llamar la trazabilidad externa, es decir, la cadena ininterrumpida de comparaciones que yo hago con materiales de referencia. ¿Entendido? ¿Fue claro lo que les acabo de explicar? Muy bien. Entonces, vamos a llenar este cuadrito. Entonces dice, el material de referencia es un calibrador bioquímica analizador con un valor de 88 miligramos sobre decilitro, cuyas unidades internacionales es 484 milimol por litro, que se obtuvo por medio de 20 mediciones con una incertidumbre, ojo, no especificada, pero una incertidumbre relativa de 2.7. Entonces, profe, ¿y de dónde sacaste ese dato? Como lo diría mi amigo el Suso, ¿cierto? De el inserto. Entonces vamos a mirar. Entonces miren lo que nos dice acá, miren lo que dice acá, calibrador bioquímica analizador. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos para acá y entonces acá me dice, nosotros establecimos esto, dice, con un calibrador, dice, cada laboratorio especial, dice, se usa, no, esto no es. Cefalorraquídeo, concentraciones, suero, plasma, no, sí es allá. Espérenme un momentico, chicos. Es acá. Entonces, es acá. Debe haber un calibrador, debe estar la información del calibrador. Entonces, control de calidad. Se recomienda el uso de sueros, control bioquímica, ojo, control bioquímica a niveles, códigos tales, ¿cierto? Para verificar la funcionalidad del procedimiento de medida. Cada laboratorio debe establecer su propio programa de control de calidad interno. Ojo, control de calidad interno. Así, procedimientos de corrección en el caso de los controles, que los controles no cumplan con las tolerancias aceptables. Entonces, ¿dónde obtenemos los valores? Pues muy fácil, chicos. ¿Qué tiene mayor jerarquía? ¿La repetibilidad o la reproducibilidad? ¿Qué tiene mayor jerarquía, muchachos? Este es del fabricante, este ya no es de nosotros. Dime, Mar Francis. Profe, creería y me atrevería a decir que la reproducibilidad. Siempre, Mar Francis, siempre la reproducibilidad va a tener mayor jerarquía. Entonces me acojo a los datos de la reproducibilidad. Pero entonces usted me dirá, profe, y si no me da reproducibilidad, me debe dar como mínimo repetibilidad.
¿Entendido, chicos? Entonces, cuando un proveedor solamente me especifica repetibilidad, quiere decir que la metodología de ese proveedor es como bajita, ¿entendido? Un nivel bajito. ¿Por qué? Porque él debe por lo mínimo, debe reportarme repetibilidad. Y ojo, si ya me reporta reproducibilidad, si este proveedor tuviera un muy alto nivel, chicos, me reportaría la incertidumbre, pero no me está reportando incertidumbre, ni me está reportando ensayos de actitud, es decir, reproducibilidad, no intraserie, sino externa, es decir, con ensayos de actitud. ¿Entendido, chicos? Entonces, miren de dónde sacamos 88, 488 y un coeficiente de variación de 2.7. Me voy a ir al esquema de trazabilidad. Entonces dice valor 88, disculpen, ya me pasé, 88, 484 milimol por litro, con N20 y una incertidumbre relativa de 2.7. Profe, ¿dónde sacaste el N20? Vamos a ver. Entonces, el N20, él me debió haber dicho que son 20 ensayos. Ah, chicos, son 25. O no sé si fue que yo cogí la de arriba. Cogí este valor, pero cogí el de arriba. Entonces es 25. ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora me dice, ojo, pero no solamente tengo este valor, sino que él me establece dos valores convencionales. Entonces yo establezco los dos valores, 326 con 17.93 milimol por litro con un N20 y una incertidumbre relativa de 1.9. Vamos a ver dónde están esos valores. Entonces, 326, 1793, 1.9 con 25. ¿Listo, chicos? ¿Difícil o fácil? Muy bien. Vamos entonces a seguir. Profe, qué pena, yo tengo una duda. Claro, dime. Porque yo tenía entendido pues que, por ejemplo, en la trazabilidad interna, pues iba a haber como una incertidumbre más amplia, ¿cierto? Sí, claro. Pero en este caso, entonces se está empleando la misma incertidumbre, pues del mismo inserto, de la misma sección, entonces ahí no habría ningún problema. No, Juan José, tienes razón. La incertidumbre tuya debe ser mayor. Y quedó muy claro y es chévere que me hayas preguntado eso. Eso quiere decir que ahí esa incertidumbre no es pues no es la interna, sino que está utilizando una obtenida del inserto del fabricante. Entonces, José, cuando tú inicias implementando un método de medición, un procedimiento, inicias con la que te da el inserto. Pero mira este choque de trenes que hay acá. Cuando tú realmente aprendas a medir la tuya, que es la que tú realmente colocas acá, ya ella no va a ser menor que las otras, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque las contiene. Y te vas a dar cuenta que eso en la estimación de la incertidumbre se cumple. ¿Ok? Pero cuando tú inicias con un método de medición, inicias con el inserto. Y a esto se le llama tratamiento de datos históricos. Y lo vas a escuchar en los laboratorios donde trabajes. ¿Ok? Es decir, están trabajando con el histórico del fabricante. ¿Es correcto, chicos? ¿Quedó claro lo que preguntó Juan José? Muy buena pregunta. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Profe, qué pena, a mí no me quedó clara la pregunta de Juan José. Juan Manuel, él me preguntó que por qué, mira el esquema de trazabilidad aquí. Se supone que la incertidumbre de mi resultado es mucho mayor porque contiene todas las otras incertidumbres. ¿Listo? Ese sí te quedó claro, ¿cierto? Sí, eso sí. Pero mira que cuando yo establezco el primer esquema de trazabilidad con ese inserto, yo coloco 2.5, que es el valor, y este incertidumbre es más pequeña que la incertidumbre que me está dando el material de referencia. Entonces él me está preguntando, profe, pero ¿cómo es posible que el material de referencia aquí tenga una incertidumbre mayor que la incertidumbre establecida para mi mensurando? No se supone que es mayor y yo le digo, es correcto, esta debería ser mayor, pero cuando tú inicias implementando desde el inserto, tú utilizas la información del fabricante. Ya cuando tú establezcas y estimes la incertidumbre de tu método, entonces ahí sí te vas a dar cuenta que ahí sí es más grande, porque la contiene. ¿Entendido, chicos? Juan Manuel, ¿te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Por eso la pregunta de Juan José fue muy inteligente. ¿Entendidos? Muy bien. Chicos, excelente. Entonces ya sabemos cómo obtenerlo. Ahora el método de medición. Pues chicos, nos vamos al inserto que nos haya tocado y nos vamos y miramos cuál fue el método de medición que utilizó el fabricante del inserto.
Entonces él dice, o se utiliza analizador, o se utiliza espectrofotómetro o fotómetro a estas condiciones. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo fue que él lo estableció? ¿Listo? Sí, Perfecto. Entonces, aquí debe decir método de medición. Entonces, otra vez, espectrofotometría, el modelo de medición, ¿cierto? Y la pregunta es, profe, ¿yo cómo sé cuál es el modelo de medición? Pues muy fácil, chicos, todo eso lo tienen inserto. Ya se los voy a mostrar. Cuando ustedes vienen acá, el inserto, ojo, no necesariamente lo tiene, si lo tiene, les da un modelo de medición, pero generalmente el modelo de medición de la espectrofotometría es una curva de calibración, es decir, una curva de linealidad. Este me lo muestra así, pero realmente en espectrofotometría ustedes saben que él me debe dar una curva, ¿cierto?, de linealidad. Este inserto no me lo da así, pero los otros insertos sí me dan la curva de linealidad y ustedes lo van a aprender con otros insertos. ¿Entendido, chicos? Entonces ahí coloco el modelo de medición, coloco las condiciones. Ah, profe, pero son las mismas que yo estoy manejando, porque estoy manejando el procedimiento que él maneja. Entonces, listo, está muy bien. No hay problema, pero a veces no son las mismas. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido, muchachos? Sí. Perfecto. Entonces, vamos otra vez al esquema. Este es el esquema de trazabilidad. Entonces, establezco el método de medición por medio del cual él midió, ¿cierto?, o desarrolló estos valores. Entonces, ya saben ustedes que es analizador, espectrofotometría, espectrofotómetro o fotocolorímetro. Listo, muy bien. Pero entonces, este método de medición debe tener unos controles con los cuales él hizo la validación y obtuvo estos resultados. Ah, pues muy fácil, me voy y miro cuáles son los materiales de referencia que él utilizó. ¿Cuál es el mensurando glucosa, concentración de glucosa? Valor de 100, 5.5 unidad y la unidad y la incertidumbre. Ah, entonces vamos a mirar de dónde lo sacamos. Entonces vamos a mirar cuáles fueron los materiales de referencia que él utilizó. Entonces acá arriba dice control de calidad, pues el que él utilizó para sacar estos resultados. Se recomienda el uso de sueros, control bioquímica, niveles, código 18005, 18009, 18042 y nivel 2, 18007, 18010, 18043 para verificar la funcionalidad del procedimiento de medida. Es decir, él utilizó esos controles, esos materiales de referencia. ¿Listo, chicos? Entonces la pregunta es, profe, ¿y yo puedo obtener las hojas de seguridad de esos controles? Miren que estoy ahí en internet. Entonces yo coloco material de referencia, entonces estándar RM, material de referencia, código 10, ¿cómo fue el código? Espérame un momentico. El código era 18005. Entonces me voy otra vez. 18005 Biosystems. Systems. Listo, muy bien. Entonces aquí viene y dice controles y otros productos. Ah, muy bien. Entonces, cuando entro a controles y otros productos, chicos, pues yo puedo tener todas las hojas de seguridad. Ah, entonces acá me dice LSDS, entonces me dice que yo puedo descargarla, ¿cierto? Y puedo tener todos los controles, todas las hojas de seguridad, todos los controles de todos los materiales de referencia. Y así es como ustedes van a encontrar todo lo que necesiten en su trabajo. Es decir, todo está publicado en línea. ¿Entendido, chicos? Si ustedes colocan el 10007, acá está. Si colocan el 10019, el que él les diga, acá está. ¿Por qué? Porque todos los proveedores deben tener un sistema de información que me permita obtener esa información. ¿Entendido, chicos? Y si no, él se las debe dar. ¿Entendido, muchachos? Sí, pero yo le quiero hacer una pregunta porque es mejor comprarle los materiales de referencia a otra casa comercial y no a la misma del instrumento, pues, del instrumento. ¿Quién te dijo eso? Pues creí yo haber entendido en química. No necesariamente. A ver, Melissa, eso es relativo. Eso es relativo. Te voy a especificar, por ejemplo, a ver, esto no es por negrear, chicos, pero a ver, les voy a colocar, por ejemplo, ustedes conocen a HIR, ¿cómo es que se llama? HIR Labs. Espérenme a ver.
HRA Labs. Esta es una de las únicas empresas que es fabricante en Colombia. HRI, eso no es, este es IRH, Cali, Colombia. Esperen, que Cali, Colombia es la única empresa de fabricante que tenemos en Colombia. Ah, sí, es este. Especialidades diagnósticas. IHR SAS. Chicos, si ustedes me dicen, no, profe, es que yo le compro todo a IHR SAS, yo le digo, ustedes difícilmente van a tener, muchachos, no es por negrear a Colombia, ¿cierto? Pero difícilmente vamos a tener una trazabilidad metrológica. ¿Por qué? Porque, oiga, o sea, yo realmente, chicos, abono que ellos sean una empresa fabricante de materiales de diagnóstico para laboratorio clínico, porque es la única que tenemos en Colombia, chicos, que es fabricante, es decir, ellos los producen para laboratorio clínico, pero no tiene trazabilidad metrológica. Es decir, los insertos, vamos a buscar un inserto, glucosa, vamos a buscar glucosa HIHR. Entonces, a ver, glucosa, ¿qué me dices? Dime. ¿Me vas a decir algo o no? No creo. Entonces tienen glucosa, mire, por ejemplo, lo otro es que lo tienen, toca buscarlo, mejor dicho, toca saberlo buscar, ¿oiga? Esa es otra cosa que tiene, esa es otra cosita que tiene HIR. Entonces, inserto glucosa de terminación. Entonces, cuando ustedes lo buscan, bueno, primero que todo, yo creo que él lo da, pero mire que acá me está diciendo, bueno, descargar ahora. Ah, bueno, sí me lo está dejando descargar. Cuando ustedes lo lean, entonces vamos a mirar si me lo dejan. No, toca registrarme, no, yo no hago nada de eso. Entonces, yo no sé, pero entonces cuando uno va a mirar, chicos, generalmente ellos casi que no tienen, por ejemplo, materiales de referencia. No sé cómo mostrarles, pero cuando uno va a buscar los materiales de referencia de IHR, dicen, es una solución de glucosa preparada a una concentración de 1 gramo por litro. Y yo digo, miércoles, eso no es un material de referencia. ¿Sí me entienden, chicos? No sé si ustedes me estoy dando a entender, pero, hombre, yo abono que es una empresa colombiana y abono que es una valentía sacar una empresa hoy en día y sobre todo en Colombia a este nivel, a un nivel de insumos de diagnóstico clínico. No es fácil, chicos, no es algo relativamente fácil, y menos en Colombia, donde Colombia exige más cosas y aparte de eso, casi que las empresas se quiebran cumpliéndole al gobierno con los requisitos, ¿cierto? Y es abono que sea colombiana, pero no tiene trazabilidad, ¿entendido? Y hay laboratorios que les compran a ellos. ¿Por qué? Porque son económicos, porque no les toca importarlos, ¿cierto? Porque la mayoría de las empresas que fabrican insumos de diagnóstico son extranjeras, ¿ok? Pero no quiere decir que yo esté diciendo que tenga trazabilidad. No lo tiene. No puedo hacer nada. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? Muy bien. Profe, qué pena. Dime. Acá, por ejemplo, este material de referencia que fue el nivel 1, eso. Sí. Ahí en el inserto se ven, pues se recomienda como el empleo de, si no estoy mal, 6 códigos diferentes. ¿Tenemos que especificar los 6 o solo uno, como se muestra acá en el ejemplo? Bueno, yo especifiqué uno. Yo siempre especificaría uno porque, Juan José, cuando tú estés en el laboratorio, normalmente cuando se hace un procedimiento se utiliza uno o máximo 2, ¿cierto? No vamos a comprar los 6. Entonces, mira, y muy buena pregunta, Juan José. Tus preguntas están siendo espectaculares, te cuento. Entonces, él tiene razón, él me está especificando de nivel 1 estos y de nivel 2 estos. Entonces, yo cogí el primero. Pero puede ser que dependiendo de lo que yo busque en internet, yo utilice este, o dependiendo, utilice este. Y la pregunta es, profe, ¿cuál es la diferencia? Posiblemente, chicos, unos son en plasma, los otros son en suero y los otros son en líquido cefalorraquídeo. Entonces, de eso depende que tú escojas un material de referencia. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Gracias. Chicos, ¿para todos quedó claro? Sí, profe. Listo, muy bien, chicos. Entonces, muy bien. Entonces, nos devolvemos al esquema de trazabilidad. Y el esquema de trazabilidad me dice, entonces, el valor. Entonces, yo busco el valor de ese material de referencia. ¿Dónde lo consigo? En las hojas de seguridad o en la hoja de calidad del material de referencia. Las unidades,
la unidad del sistema internacional y la incertidumbre. Muy bien. Y luego entonces lo llevo al sistema internacional de unidades porque es nivel 1. Entonces lo llevo y digo magnitud, concentración de glucosa, unidad del sistema internacional, milimol por litro. Y esto se llama un esquema de trazabilidad y queda establecida, ojo, que mi mensurando, el que yo estoy midiendo en mi laboratorio, tiene trazabilidad. Ay, discúlpenme, me va a tocar con el otro, al sistema internacional de unidades. Y esto es lo que llamamos trazabilidad metrológica. Chicos, muy complejo, ¿cierto que no? ¿O sí? Entonces, como de cogerle el tirito. Exacto, es como de dónde sacar la información. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno de cobre en agua, este sí son los que hago yo, son de ensayo. Entonces, por ejemplo, estos de analíticas, estos métodos analíticos de ensayo, de investigación, no tienen un inserto. Acá se llama hoja de seguridad o nos entregan un certificado de material de referencia. Entonces, se los voy a mostrar. Por ejemplo, entonces acá tenemos magnitud, concentración de masa de cobre en agua, con las unidades, en las unidades relativas y con una incertidumbre relativa. Igual, no entregan una incertidumbre, sino un coeficiente de variación. ¿Cuál fue el método de medición? Pues entonces le dan un código y se empleó la técnica de espectroscopía de absorción atómica con flama y el modelo de medición. Entonces, esto es el laboratorio, esta es la trazabilidad interna. Ya después de la trazabilidad interna, entonces ya venimos a la trazabilidad externa. Pues para calibrar, el calibrador, el que me calibró el instrumento o el método, utilizó un material de referencia que se llama una dilución espectrométrica en cobre con una concentración de 1000 miligramos por litro, con una incertidumbre de 1.3%. Y a esta técnica le dimos el código de ICP-AES. ¿Listo? Que es la dilución espectrométrica. Entonces, esta técnica tiene un material de referencia con el cual se comparó, que es una disolución específica de cobre, cuyo código es DMR17C, concentración de masa de 1000 miligramos por litro, con una incertidumbre, mira lo que dice Juan José, mira que la incertidumbre va disminuyendo. ¿Sí lo ven? 0.6. Muy bien, y sí. Cuando, Juan José, qué pena contigo, y cuando ya lo tenemos, entonces decimos, bueno, pues entonces magnitudes con cantidad de sustancia, y no es masa, chicos, no es miligramos por litro, es la unidad mol, ¿ok? Porque la unidad de cantidad de sustancia es mol al Sistema Internacional de Unidades. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Vamos, por ejemplo, a este. Este es de pH, que lo hacemos tanto ustedes como yo. Entonces tenemos acá, medición de campo, magnitud de pH con incertidumbre de 0,02. ¿Cuál es el modelo de medición? Pues el modelo de medición es el que utilizamos para pH. ¿Y cómo se utiliza? Pues se hace con un potenciómetro, ¿cierto? Acá se dice actividad del ion hidrógeno, pues es un potenciómetro. Y los valores establecidos son el 3, el 4, el 6, el 9 y el 10, porque son son las soluciones con las que calibramos el espectrofotómetro. El potenciómetro con una incertidumbre de 0,01. Profe, ¿dónde tienes esta incertidumbre? En las soluciones, chicos, en las soluciones que se llaman soluciones buffer, con las que calibramos el potenciómetro. ¿Entendido, muchachos? Listo, pasamos entonces. ¿Cómo se calibra, por ejemplo, estos materiales de referencia? ¿Cómo se desarrollan? Con un método secundario de medición de pH empleando una celda diferencial potenciométrica. Cuando emplean esa celda diferencial, obtienen esos valores. Y este método de celda diferencial potenciométrica, que es un vasito, ¿cómo se dice? Es un sistema de laboratorio, es una celda diferencial. Entonces se establece con un material de referencia que es un ion de hidrógeno, que es pH, a estos valores que están acá, con una incertidumbre de 0,005 en unidades de pH. Y miren lo que dice Juan José. La incertidumbre aquí es 0,02. Aquí es 0,01, aquí es 0,005. ¿Por qué? Porque esta está contenida en esta está contenida en esta, y así sucesivamente. Y este material de referencia de esta magnitud se hizo con un método primario para la medición de pH empleando las celdas de Hartnett, que es la que se hace en el país constructivo en el cual se genera el material de referencia para la medición de pH. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿O no? Sí, profe. Pues para terminarles este tema, ya lo vamos a terminar, les voy a mostrar lo que ustedes debieron haber aprendido en Metrología 1, que se llama los certificados del material de referencia. ¿Qué información nos da un certificado de material de referencia? Entonces, todo certificado debe tener un código, debe tener una norma
con la cual se desarrolla, que normalmente es la guía ISO 31, que nos habla sobre el contenido de los certificados. Entonces, el certificado me debe dar un valor, me debe dar la incertidumbre asociada a ese valor, me debe dar una identificación y el número del lote de ese material, me debe decir el método utilizado para certificarlo, el método de estimación de la incertidumbre, que lo van a aprender más adelante, pero siempre me lo debe informar, la aplicación y uso, es decir, para qué es ese material de referencia, me debe decir los procedimientos de manejo del material de referencia para no perder la trazabilidad, como por ejemplo, debe almacenarse a temperatura tanto, a condiciones tanto, me debe decir cómo lo almaceno, me debe decir el procedimiento de homogenización y, ojo, lo más importante, este certificado, hasta cuándo es vigente. Entonces me debe decir el periodo durante el cual ese certificado es vigente. Entonces miren, acá tenemos un certificado del Senan y este es de cobre, creo, sí, es de cobre. Entonces, certificado de material de referencia, el código, el analito es cobre, la concentración, la incertidumbre, todos los certificados de referencia tienen esta es la mínima información que nos pueden dar. Ahora, si ustedes se fijan, chicos, nos da cómo almacenarlo, la descripción, el propósito de uso, el periodo de vigencia, la estabilidad, las instrucciones de uso y así sucesivamente, y se firma. Esto es un certificado de calibración o de material de referencia. ¿Entendido, chicos? Y nosotros debemos usar toda esa información, porque esta información es la que nosotros usamos para la trazabilidad y para el control metrológico de nuestros procedimientos y nuestros equipos. ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces dice así, cuando la trazabilidad en una medición es cuando es un productor de material de referencia, el valor de la incertidumbre debe ser mayor que el material de referencia certificado con el que soporta su trazabilidad, lo que nos decía Juan José. ¿Entendido? Entonces, miren, cuando es un productor de material de referencia, el valor de la incertidumbre debe ser mayor que el material de referencia con el que soporta su trazabilidad. Quiere decir que si yo soy un productor, mi incertidumbre no puede ser más pequeña que el que me provee el material de referencia. Lo que nos planteaba Juan José con su pregunta. ¿Entendido, chicos? Ahora, si no es el caso, este que está acá, deberá demostrar la capacidad de medición del laboratorio para asignar el valor del mensurando y su incertidumbre, que son pruebas de intercomparación en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Pues muy fácil, que si nosotros no podemos demostrar la trazabilidad de nuestro mensurando, debemos demostrar que tenemos la capacidad de hacer esa medición. ¿Cómo lo hacemos? A esto ustedes lo van a aprender más adelante, se llama armonización de métodos. Pero ¿qué quiere decir? Que yo debo demostrar, es decir, debo compararlo con otro método que sí sea trazable al Sistema Internacional de Unidades y en esa comparación debo verificar que cumplen y que mi incertidumbre es mucho más grande que de mi proveedor de material de referencia. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Muy bien, chicos, y para terminar este tema, les voy a mostrar simplemente ejemplos de certificados de materiales de referencia. Este es un material de referencia, entonces todos nos van a dar el valor, la incertidumbre y las unidades. La incertidumbre asociada y las unidades al sistema internacional. Nos va a decir el lote, nos va a decir más información, nos va a dar el modelo de medición. Miren, por ejemplo, este, chicos, este nos da la concentración, la incertidumbre, ¿cierto? También, acá no la da, acá la da absoluta, nos está diciendo que la relativa nos da el lote y nos dice que es aluminio. Les voy a mostrar otro, por ejemplo, este es otro aluminio, entonces acá dice el valor, la incertidumbre, ¿cierto? La pureza, nos da otra información, pero nos dice qué es, cuál es el método, cómo es el código y cuál es la incertidumbre relativa. Chicos, ¿quedó claro lo que es control metrológico y trazabilidad? Esto es lo que ustedes van a hacer, ¿ok? ¿Entendido? Entonces ahora, para terminar la clase, les voy a mostrar un ejemplo de lo que me han entregado. Ojo, chicos, que cada formato... bueno, yo voy a cerrar esto ya no lo necesitamos. Cada formato que ustedes entregan, es decir, el formato que ustedes hacen, es independiente de ustedes.
Entonces, les voy a mostrar simplemente un ejemplo de lo que yo he recibido de algunos trabajos que me han entregado, que son excelentes. Les voy a mostrar, creo que de las mejores que me han entregado. Una carta de trazabilidad. Entonces, miren chicos, esto es una carta de trazabilidad meteorológica, programa de microbiología y bioanálisis, método de medición, mensurando, matriz de mensurando, información de trazabilidad interna, método de medición, tiempo de reacción, modelo de medición, mensurando, información de trazabilidad externa, método de medición, material de referencia, valores reportados, nivel inferior, nivel superior, el valor, la incertidumbre, no se reporta, sí se reporta, el valor, el coeficiente de variación, material de referencia, material de medición primario, SMR, el código, el mensurando y así sucesivamente. ¿Listo? Magnitud, concentración de creatinina, unidad, micromol por litro. El esquema, pues este esquema fue el que hicieron sus compañeros, lo voy a poner un poquito más grande, a partir de la carta de trazabilidad. Pues muy fácil, esquema de trazabilidad de determinación analítica de creatinina en suero, Sistema Internacional de Unidades, concentración de creatinina, material de referencia primario, lo establecen, material de referencia secundario, establecido acá, método de referencia secundario, método de rutina de laboratorio, entonces el espectrofotómetro, el método del código, las condiciones y el mensurando. ¿Entendido, chicos? ¿Sí les quedó más claro o no? Sí, profe. Listo, esa es la carta de trazabilidad. Ahora les voy a mostrar lo que es, o lo que me entregaron esos mismos chicos, que eran, pues, es un trabajo impresionante, pues muy bueno, sobre lo que es este taller de control de meteorológico. Entonces, espérenme un momentico, lo busco acá. A ver si no, este es el de ustedes. Ahí ya no está ese. Espérenme, busco el de ellos, que es en un semestre muy anterior. A ver, ¿dónde es que están? Taller de control meteorológico. No lo tengo. No lo tengo, pero bueno, entonces espérenme un momentico, laboratorios, datos, metro. No, este no es, esos son los datos de metrología. Espérenme, chicos, a ver si busco entonces otro semestre. Este puede ser, metro 2, taller de propiedad de control meteorológico. Este posiblemente. Es que yo tengo la costumbre, chicos, de limpiar todo, entonces cuando ya veo que ya terminé, limpio. Porque es que uno se llena de tantos trabajos. Entonces ya llega un punto donde uno no... no, creo que no lo tengo, pero... Increíble, bueno. Es un trabajo muy lindo que me había hecho ese muchacho, pero no sé, no lo tengo acá. Espérenme a ver si acá lo tengo. No, mire, plantilla. Sí, creo que, bueno, acá hay uno. No es el mejor que he recibido, pero bueno, por lo menos está como para mostrar. ¿Listo? Entonces, es este. Este fue uno que me entregaron unos compañeros de ustedes. Este no es el mejor, se lo digo de antemano, pero es una carta de control meteorológico. Entonces, carta de control meteorológico, bueno, creo que acá lo que querían era como mostrar el escudo, pero les quedó chiquitico. Formato, la fecha, el código del inventario, el hemocontrol, bueno, este es de hemocontrol, laboratorio de hematología, encargado del equipo, datos del instrumento, especificaciones del equipo, características meteorológicas, rango de medida, error total, correlación, sensibilidad, unidad. Entonces, estos son características meteorológicas. Ahora, datos específicos del manejo, requiere el programa de mantenimiento, requerimiento de calibración, método de calibración, condiciones para el uso del equipo, calificación de la instalación, calificación operacional, fecha de calibración, o sea, dejaron como para hacer un presupuesto de calibraciones, prueba de actitud del sistema, comparación interlaboratorio. Entonces, aquí está todo, calificación del desempeño y rendimiento del equipo, calificación del mantenimiento, y así sucesivamente. Aquí, entonces, ellos hicieron por aparte calificación del equipo, entonces, ellos van haciendo, acá hicieron ciclo de vida, entonces, etapa de premercado, entonces, riesgos en la etapa de premercado, etapa de posmercado, entonces, riesgos en la etapa de uso, riesgos en la etapa de desecho. Chicos, no sé si para ustedes sea claro lo que les acabo de mostrar, pero esto es más o menos lo que se llama un control meteorológico y una carta de trazabilidad y su esquema correspondiente. ¿Quedó más claro? Sí, profe.
Listo, chicos, entonces yo espero poder entre hoy y mañana mandarles el trabajo con la rúbrica respectiva. ¿Qué van a recibir ustedes? Ustedes van a recibir un método, un equipo, primero un instrumento. En ese instrumento, un método que se implementa en ese instrumento. Unos datos que les van a ayudar a hacer el taller de control. Y cuando tengan ese método, ustedes deben buscar el inserto, que también va referenciado ahí en el método, el inserto, y deben referenciar toda la trazabilidad con la carta y su esquema correspondiente. ¿Es claro lo que tienen que hacer? Profe, ¿y para Sí, cuándo profe. se debe entregar? Muy buena pregunta, Juan José. Oiga, Juan José, hoy tienes unas preguntas impresionantemente buenas. Excelente pregunta. Entonces vamos a mirar según lo que miramos acá, por programa detallado. Yo no sé por qué cerré. ¿Sí será que yo lo cerré? Espérenme un momentico, no, ese no es. Creo que es este. Ah, es que lo tengo abierto acá. El cronograma. Entonces dice acá. Acá tenemos, chicos, y creo que se los voy a colocar, aunque ustedes tienen el cronograma ya en sus manos, ¿cierto? Yo me encargué de hacérselos llegar. Entonces, cuando miramos el cronograma, chicos, acá tenemos que estamos aquí hoy, ¿cierto? Estamos aquí hoy. Ay, disculpen. Entonces, el taller de control metrológico, miren que nosotros, supuestamente, chicos, ojo con lo que dice acá, nosotros tenemos el parcial el 29. Este parcial es sobre control metrológico, todo eso sobre control metrológico. Entonces, este parcial es el 29. Hoy estamos a 22. No quiere decir que ustedes me tengan que entregar la carta de trazabilidad y el control metrológico para el 29. ¿Para cuándo creen ustedes que me la pueden entregar? Conmigo solamente van a hacer 2 trabajos, el de control metrológico trazabilidad, el de DOES, que es acá más adelante, el de DOES, que es acá, taller de I+D, y el de, 3, y el taller de incertidumbre. Eso es todo lo que van a hacer conmigo, sin contar los parciales, ¿cierto? Profe, qué pena, pero entonces, ¿cómo así? Esa carta de trazabilidad es el parcial 1. ¿Qué dices? ¿Esa carta de trazabilidad es el parcial 1 o es Sí, algo totalmente? es el tema del parcial 1, pero ojo con lo que me estás preguntando. Una cosa es el parcial, que en el parcial te pregunto todo lo que son definiciones, que ya lo vimos hasta hoy, y otra cosa es la carta de trazabilidad, el esquema de trazabilidad y la carta de control metrológico del instrumento que tú me vas a entregar, que es la aplicación de eso que vimos acá. Una cosa es lo que haces allá y otra cosa es el parcial, porque en el parcial solamente voy a preguntarte definiciones, es decir, conocimientos. Pero no es la carta de control, la carta de trazabilidad y el esquema es la aplicación de esos conocimientos. ¿Sí me entiendes la diferencia? Sí, sí, profe. El Yo parcial es el hecho de... Sí, solamente definiciones, es decir, hasta lo que llegamos hasta hoy acá. Profe, Dime. este trabajo entonces sería individual, ¿cierto? O en los equipos que hicimos el primer No, taller. chicos, en los equipos. Yo no les aconsejo hacer este trabajo individual, porque si ustedes se dieron cuenta es laborioso, ¿cierto? Entonces, yo sí les recomiendo, chicos, que lo hagan por equipos, ¿ok? Es más, yo lo voy a mandar así. Pues yo desde entrada hice los grupos para mandarlos así. Es decir, yo les voy a mandar a cada grupo un instrumento, un método analítico y así sucesivamente. ¿Entendido, chicos? Este trabajo, tanto este como el de incertidumbre, no el de I+D no, pero estos dos sí son recomendados hacerlos por grupos, chicos. No es bueno hacerlos individual. Se los digo yo, ¿cierto? Se los digo yo. Y no porque ustedes no deban coger la capacidad de hacerlo de forma individual. Es porque en este caso, para esta materia, es un poquito, ¿cómo se dice? Laborioso. Laborioso, chicos. ¿Listo? Listo, profe. Muchachos, entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Ahora establezcamos la fecha, por favor. ¿Para cuándo me lo pueden entregar?
Puede ser, digamos, miren chicos, aquí en el laboratorio del lunes, vamos a tener un tema que es otro tema que es quimiometría, que es el de la clase entrante, y vamos a tener aclaración de dudas para este tema. Entonces, en este laboratorio yo puedo aclararles dudas de ese trabajo. Si quieren, antes de empezar con la profesora Adriana, me pueden entregar el taller, o si quieren, durante las clases de la profesora Adriana, pero cuando ustedes estén en clases con la profesora Adriana, ya empiezan a hacer otros talleres, que es con ella. Entonces, no sé ustedes qué deciden. Pues, profe, yo diría que después de la aclaración del taller, pues por si tenemos errores y así, poderlos corregir en esa asesoría y ya después de entregarse. Pues entonces la aclaración de dudas está para el 3 de mayo. ¿Para qué fecha? 6, 10, 13, 17. Recuerden que aquí ya van a estar haciendo otros talleres. Aquí van a estar haciendo el de linealidad, aquí el de, ¿cierto? Otros talleres. ¿Para qué fecha, muchachos? Profe, yo diría que de pronto para el 6 o el 10, el lunes 10, no sé qué digan. Ustedes deciden, chicos, 10 o 6. Yo lo puedo recibir en cualquier fecha. Me parece Yo que para el propongo el 10. 10. Para el 10, listo, chicos. Entonces, para el 10 de mayo queda establecida la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así les va a llegar el correo. ¿Ok? Bueno, pues. Listo, chicos. Espero que haya quedado claro. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias. Espero que no les haya parecido tan complejo. No es difícil, es simplemente coger todo eso y cómo aplicarlo. Oye, chicos, les deseo un feliz resto de tarde y espero poderles mandar eso esta noche, si no, va a más tardar mañana, chicos. ¿Ok? Bueno, Listo. profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Que les vaya Gracias, muy bien, profe. muchachos. Que esté bien, hasta luego. Ok, chao, chicos, que les vaya muy bien. Bye, bye.